Ah, no mames, ya está grabando esta mamada, hijos de su puta madre, a huevo, a huevo. Hola, mito banda. Aún no tenemos un saludo, pero los saludamos de aquí. Aquí. ¿Dónde está el mito grupo? Aquí. En el músculo que infla sangre. Infla sangre, uy. Por eso no fui doctora, y soy historiadora. Por eso estudiamos humanidades. Somos putos Por globos. eso soy de humanidades. Hoy somos más. Yo soy Hat y pues aquí hay nuevos integrantes que se van a presentar. Hola, sigo siendo yo, Hat. Y ahora le doy la palabra a parte de los nuevos integrantes. De los nuevos integrantes, el día de hoy es Denira. Denira, ¿quieres decir algo el día de hoy? Hola, mito banda. Pues soy Denira. Síganme. Luis va a poner aquí mi canal. El hijo de tu puta madre trabaje. Bien, Pat, continúa. Hola a todos, soy Pat. Lo único que tengo es un pequeño espacio en Wattpad y próximamente tal vez un otro canal en YouTube. Nos falta Giovannis. Oli, pues también tengo aquí un espacio. Puras traducciones de canciones nomás. Y Wattpad. Wattpad es Wattpad. Ahí en la descripción agregaremos. Muy bien, y como todos, viene la presentación del líder, del jefe supremo, el mito profe. Yo soy Arturo Serna Mito profe, soy Furro. También, soy Arturo Serna Alarcón, también conocido como el mito profe. Actualmente sigo persiguiendo mi alma que escapó de mi cuerpo por haber tenido un exorcismo que salió mal. El día de hoy, el tema a tratar va a ser sobre diferentes culturas y cada uno va a dar y hablar respecto a estas mitologías. No sé si quieres empezar, Luis. No quiero, pero bueno, a ver. Ok, Patricia. Muchas gracias por estarnos acompañando en este, que es el primer episodio oficial por parte del grupo de Facebook en nuestro canal de YouTube, Mitología, Cultura y Otros Vicios. En este video tenemos la intención de abordar cuáles son aspectos generales que más nos agradan de la mitología, para así darle pie a ustedes que puedan saber desde qué área se puede investigar. Vamos a hablar de aspectos generales, cada uno desde nuestras respectivas áreas de estudio y desde nuestras respectivas áreas de especialización. Muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente y vamos a comenzar. Quisiera comentarles que en particular lo que más me gusta de la mitología y que creo que es un área muy interesante para comenzar a abordarla para cualquier persona que se esté interesando es sin duda la figura heroica. El héroe, la heroína, son de las figuras más fascinantes que la mitología acaba produciendo, porque es a través de estas figuras que nosotros nos podemos ver reflejadas, donde vamos a conocer qué es lo que la cultura trata de ensalzar a través de sus valores. La figura heroica en cada cultura va a representar lo que esa cultura quiere ensalzar. Los griegos quieren ensalzar el conocimiento, vamos a tener a Odiseo, que es capaz de engañar a los mismísimos dioses. Una cultura quiere ensalzar la voluntad para el orden del mundo, vamos a tener al príncipe Onamuji en el sintoísmo, que escapando de Sasanobo se va a convertir en un dios del mundo para mantener el orden que se perdió cuando Amaterasu estuvo en su sello tras la montaña. Queremos que nuestra cultura ensalce el uso del ingenio, pero por un bienestar de la naturaleza, vamos a tener a Hunahpu y Chibalanque aprendiendo la resurrección para derrotar a los 12 reyes de la muerte en el Xibalbá. Queremos que una cultura ensalce el valor de la fertilidad por encima de aquello que no es fértil, haciendo que la vida se tiene que anteponer a la muerte, pero que la dualidad esté presente. Vamos a tener a Horus, que es la inundación del Nilo, enfrentándose a Set, que son las tierras rojas de Egipto. Ya desde este punto vamos viendo que cada cultura refleja mucho de sí misma en los héroes que forma. Vamos a tener entonces héroes supermilitares, como puede ser Iron Man, que literalmente era un vendedor de armas. En muchos shonen vamos a tener al tipo que es tratado como un paria por la sociedad, pero que pese a eso se esfuerza para perseguir sus sueños. Cada cultura refleja muchísimo de quién es en los héroes y en las heroínas que acaban creando. Pero esto no se limita
a la figura del héroe. No solamente es esto, la figura del héroe, la figura de la heroína también es una estructura de viaje que nos lleva acompañando desde que la humanidad es humanidad. Entonces vamos a ver que el héroe siempre sale de su hogar para enfrentarse a lo desconocido, para tener aventuras, para poner a prueba lo que ha aprendido, para conocer gente nueva, para perder gente, para aceptar el duelo, para aceptar su propia muerte y su propia mortalidad, para resucitar del dolor, para vencer y para poder regresar a su casa con el mayor de las recompensas. Un surutuneado. No, espera, no. La mayor de las recompensas, el conocimiento. El conocimiento va a ser la mayor de las recompensas para las figuras heroicas. Por eso me encanta esto. Y me encanta porque la figura heroica siempre cambia. Este es uno de los puntos vitales para que la figura heroica funcione. Se transforma. Si el héroe o la heroína al principio era cobarde, al final va a ser valiente. Si al principio era un paria rechazado por la sociedad, al final va a ser el líder de esa sociedad. ¿Y saben por qué me gusta esta parte? Porque si te pones a pensarlo, nuestra vida diaria es un viaje heroico en el cual salimos de nuestra casa para enfrentarnos a lo desconocido, en el que cada día es enfrentarte a algo nuevo, donde cada día pones a prueba lo que sabes y decides activamente no rendirte. Y si todos somos héroes de nuestras propias vidas y nuestra vida es una aventura fantástica que vale la pena vivirla, eso significa que nosotros también podemos cambiar, que nosotros también nos podemos transformar y que no tenemos que vivir encasillados en algo. Es por eso que me encanta la figura heroica y una de las recomendaciones para que se acerquen a la mitología es estudiar eso, los héroes y las heroínas de cada uno de los panteones que les interese. Dicho esto, voy a darle la palabra ahora a De Niro. Muchas gracias, Luis, por esa presentación con voz de macho alfa. En lo personal, lo que más me gusta ver en la mitología es el reflejo de la vulnerabilidad que puede llegar a tener el hombre. Que bueno, suena en ocasiones y para algunas deidades tal vez más bien algunas culturas un poco absurdo porque pues son dioses, son seres supremos al humano, en teoría no tendrían por qué tener dificultades, no tendrían por qué tener debilidades, pero justamente es esto lo que me gusta, que se vea como el reflejo, que a fin de cuentas la mitología o las religiones de cada cultura son eso, el reflejo de las sociedades. Entonces, el no presentarlo solo como todo lo bueno, todo lo positivo, sino demostrar también pues ese lado que podemos ver como negativo o malo. Personalmente, mi cultura o mi mitología favorita es la cultura nórdica, en gran parte por esta parte de que se demuestra esta vulnerabilidad. Thor, pues sí, es un ser de 2 metros, alto, fuertote, que no le teme a nada, pero que se va a morir en algún punto, que va a ser algo inevitable y que realmente... ¿Thor se va a morir? ¡No mames! ¡Oh, spoiler! No, Thor si no te habías leído el Odín, Ragnarok, ya te spoilé. Pero no solo la parte de, ok, se va a morir porque se va a enfrentar a una serpiente enorme que mide el diámetro de la Tierra. No es nada más eso, sino que también se puede morir si no se come las benditas manzanas de Idún. ¿Quieres decir que en la película de Thor Ragnarok sí se murió? ¿Y que Marvel nos ha estado engañando toda la vida? Es que lo que no sabes es que quitaron a Thor y pusieron a Chris. Lo sustituyeron. Y no te diste cuenta. Todo lo que pasa después de Thor Ragnarok son alucinaciones de Thor al borde de la muerte. Y porque realmente hasta cierto punto da, digamos, como ese ejemplo de, ok, pues no es como que lo pueden todo, no lo pueden contra todo, tienen sus debilidades, tienen sus dificultades, y aún así, de cierta forma, las van superando, aún sabiendo que van a tener un final. También lo veo como un reflejo de disfrutar esta parte del camino, de lo que nos queda, porque pues, a menos que seamos Chabelo o la reina Isabel, todos en algún punto vamos a llegar a un final, que va a ser exactamente el mismo. Pues creo que lo importante es más las aventuras, las anécdotas que podamos ir viviendo, experimentando, disfrutando, como lo podría ser en algún punto vestirte de novia e ir a rescatar a tu amigo Martillo que está en manos de un Jotun que lo secuestró. Me pasó el domingo pasado.
Muchas gracias, Yanira. Creo que es muy importante destacar de lo que nos comenta ella, que las deidades, incluso dentro de la magnificencia que podría llegar a ser, siguen siendo el reflejo de parte de la humanidad. Y por lo mismo, nos podemos seguir viendo reflejados en esas figuras. Ese es un detalle maravilloso. Muchísimas gracias, Denira, por comentarnos acerca de esto. Ahora vamos a darle la palabra a Ioannis. Escuchamos, Ioannis. Como que quisiera retomar poquito de esto de que dijo Denira y también lo que dijiste, Luis, sobre el héroe. Sobre todo porque, bueno, a mí me gusta mucho esto de la tipología y otras cosas que ya tienen que ver como con el sincretismo. Quería retomarlo justo por los rituales. Esto de la transformación del héroe, bueno, al menos antes se daba, ¿no? Que entraba a una cueva siempre a destruir algo malo. Y entonces en eso sucedía el cambio, que al enfrentarse a ese peligro, la cueva representaba como el regreso a la madre, ¿no? El regreso a la matriz o a lo que te cuida. Y al salir de ella, pues no eres la misma persona, eres una persona diferente, porque dentro de ella ocurre como una muerte iniciática. O sea, es como renunciar a tu vida pasada e iniciar una nueva, que es como también muchos ritos que se ven en otras culturas o en otros mitos, sobre todo los mitos, por ejemplo, de las deidades de vegetación o las deidades, les llaman de vida, muerte y resurrección, de que hay muchos ejemplos. Me gustan mucho esos mitos. El de Yarila, de la mitología eslava, ¿no? Que también es un dios de la vegetación, que llega en primavera, dura en el verano, es asesinado en el otoño, llega al invierno y se vuelve a repetir el ciclo. Y que también tiene esta idea, ¿no? De que el sol sale del inframundo. Y también, bueno, hay ritos, ¿no? Hasta ritos de paso a la adultez, como en Grecia, que, bueno, justo, ¿no? Como viene en Ovidio en las metamorfosis, de estos jóvenes que mueren y se transforman en plantas, en realidad es como esta alusión a cómo uno deja de ser joven y llega a la adultez. Entonces, también todo esto se puede aplicar a nuestra vida diaria, ¿no? De los pequeños rituales que hacemos, cada día nunca somos la misma persona. Siempre estamos cambiando, ¿no? Y aunque decían esto de los dioses son inmortales, pues también los dioses cambian. También los dioses tienen que envejecer como el universo, que al fin y al cabo es lo que querían retratar, ¿no? En muchos de sus mitos, en muchos de sus rituales, como el del Año Nuevo, que todo tiene que morir y para volver a resurgir, que siempre es por ejemplo, los Año Nuevo siempre es como un ritual de preservación. Entonces siempre es esto, ¿no? Una renovación constante para preservar el universo. Muchísimas gracias, Ioannis. Me gusta mucho este detalle que ella comenta de cómo ritualmente tenemos que estar destruyendo y muriendo constantemente para tener una renovación detrás. Creo que es algo que seguimos teniendo hoy en día. Y si ustedes se quieren acercar para buscar de mitología, también lo pueden hacer desde la perspectiva de Ioannis, buscando los rituales y los ciclos de renovación. Existen en todas las mitologías. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, vamos con Pat. Pat, por favor, ¿pudieras compartirnos qué es lo que más te gusta en términos generales acerca de la mitología? Te escuchamos. Muchas gracias, Mito Profe. Algo que siempre me ha llamado mucho la atención es cómo el pensamiento forma la mitología y cómo la mitología forma el pensamiento. Una frase que siempre me ha gustado mucho de Hombres Negros es que el individuo es listo, pero la masa es estúpida. Cuando nos movemos en masa, actuamos de manera instintiva, pero realmente no sabemos qué hacemos, solo actuamos y ya. Muchas veces actuamos en respuesta a nuestro entorno. La mitología se fundamenta mucho en el entorno, en cómo lo explicamos, cómo lo racionalizamos. Dicho esto, me parece muy interesante cómo los dioses son un reflejo de la cultura, más que la cultura misma reflejo de sus dioses. Los nórdicos tienden a ser extremadamente violentos, y sus dioses, Odín, un dios guerrero, Thor, un dios guerrero, Tyr, dios guerrero, Loki, con todo y todo, una deidad guerrera, incluso Freya la podemos considerar una guerrera. En cambio, con los griegos observamos
que son más sensibles, tienden a seguir más sus emociones, aunque esto los mete en problemas. ¿Cuántas veces no se metió el propio Zeus en problemas con su esposa por ponerle los cuernos? El rapto de Perséfone surge de un arranque de pasión, me parece, si le podemos llamar así. Pues los griegos como grupo eran pues bastante pasionales, por ponerlo de manera leve. Con los aztecas, con los pueblos nahuas, también muy como los nórdicos, eran muy belicosos, pero a diferencia de ellos, eran más servicial. Y creo que es seguro decir que los dioses nahuas tienen una naturaleza muy, muy bélica, pero no dudan en ponerse al servicio de los humanos a cambio del pacto adecuado, del sacrificio. Y es un patrón que podemos observar en todas las culturas, incluso en las modernas. Un poquito, ¿no? Bueno, quería retomar esto que decía Pat, que tenían dioses de guerra, pero pues como que no solo eran de guerra. O sea, al fin y al cabo eran plurifuncionales, ¿no? Que también se asociaban a otras cosas. Por ejemplo, Odín, ¿no? Que es guerrero, pero también se relaciona con la magia. O Thor, ¿no? Que es de la guerra, pero por ejemplo, el mismo nombre de Thor era un nombre que se le daba a un tipo de asamblea nórdica para tomar decisiones importantes respecto a lo jurídico. ¿No? Incluso Freya, ¿no? De decir del amor y guerra, pues no van muy, o sea, van de la mano, ¿no? O sea, si lo pensamos bien, es como el amor y guerra van de la mano. Matamos en el amor que y la amamos. guerra todo se vale. Como sea, matamos lo que amamos o amamos lo que matamos. Desde una perspectiva narratológica, podemos decir que la mitología no solo es la explicación del entorno, sino los pueblos contando su propia historia, plasmando su historia. Muchas gracias, Pat. Muchas gracias, Giovanni, también por la intervención. Pues creo que esta es una perspectiva muy única para cuál abordar la mitología. Obviamente a ustedes les va a servir muchísimo. Conocer una mitología es inevitablemente conocer de la cultura a la que pertenece, porque la mitología vendría siendo algo como una sombra a color de lo que el inconsciente colectivo manifiesta. Y tal como concluye Pat diciéndonoslo, desde una visión narratológica, la mitología es lo que el pueblo quiere contar de sí mismo. Así que de esta forma también nos animamos para que en el momento que se acerquen a una nueva mitología, piensen lo siguiente: ¿qué es lo que la cultura me quiere contar de sí misma en estos mitos? Con esto me gustaría escuchar también pues a quien nos dio la presentación el día de hoy, Hat. De hecho, Hat tiene una nueva cuenta de TikTok que la pueden encontrar como AntropoloHat. Entonces ahí está respondiendo dudas sobre antropología e historia. Muy bien, Hat, pues va a ser un gusto para nosotros escucharte. Por favor. Ya con lo que hablaron cada uno de ustedes, me parece importante señalar y hablar sobre la memoria colectiva que se va a formar mitológicamente, a través de la mitología y con el paso del tiempo. Creo que ya lo habíamos mencionado algo de esto el video pasado, pero la mitología está presente y va a estar presente en todas las mitologías a lo largo de la cultura y de la vida de cada una de las personas. ¿A qué me refiero con la memoria colectiva? Hablaba Loanis sobre esta asamblea que llevaba el nombre de Thor para llevar a cabo algo social, una reunión social. Se agarraron de un mito, agarraron algo que era parte de su cultura para transformarlo y pasarlo a esto. ¿A qué más me refiero como memoria colectiva? Es todo aquello, es el conjunto, la delimitación de los cambios, los paisajes, la ontología de cada una de estas civilizaciones, de estas culturas, que va a ir cambiando y va a ir formando parte del imaginario. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? Vamos a hablar
sobre un mito, o bueno, una leyenda en este caso, la leyenda de La Llorona. ¿En cuántos lugares del país no encontramos un mito distinto de la leyenda de La Llorona? Y va a ir cambiando, conforme pasa el tiempo, va a ir cambiando esta mitología, va a ir cambiando esta simbología, obviamente va a tener esta memoria, se va a transformar. ¿Por qué se va a transformar? Por el paso de los años, pero va a permanecer, los mitos van a permanecer, aunque se transformen. Ya hablaba Luis la vez pasada sobre los núcleos duros y Alfredo López Austin. Estos mitos van a permanecer a lo largo de la cultura, pero van a ser transformados. Y cada una de estas mitologías, tanto la griega como la nórdica, la nahua, la maya, cualquier mitología va a tener este tipo de transformaciones. Otro ejemplo, vamos a hablar sobre los cantos rituales. ¿Se acuerdan que también la vez pasada Luis hablaba sobre que la mitología no solamente son estos relatos, son estos escritos, también son formas físicas, formas habladas, son estratificaciones de la memoria, todo esto, los paisajes sagrados, un árbol, una piedra, cantos, oraciones, rezos, todo esto tiene que ver parte de esta memoria que va a ir evolucionando y que va a estar presente pues actualmente en la sociedad. Vamos a encontrarlo en todas las religiones también, que tiene parte de estas creencias y pues aunque luego les digan que no es cierto que van a cambiar, sí cambian, el tiempo y las situaciones y los contextos de los seres humanos van a hacer que se adapten estas mitologías, que se adapten estos pensamientos, estos rituales, estos cantos, va a ser el reflejo de lo que es la sociedad ahora. A lo mejor el mito de La Llorona que se aparecía en un río a orillas de algún estado en la colonia, repito, era La Llorona con un vestido muy largo de época y se lo contaban y lo describían así. Ahora nuestra Llorona es la de las películas. Allí, bueno, la memoria se va a construir a partir de estas cosas precisas, las fechas, los lugares y estas mitologías, repito, creo que ya di muchas vueltas al asunto, va a estar presente incluso en nuestro núcleo familiar, esta memoria y estos ritos y estas creencias van a ir evolucionando y se van a ir pasando de generación en generación. Me da un ejemplo chusco. No sé si a ustedes, por ejemplo, mi bisabuela le enseñó a mi abuelita que partir el pepino de una de sus colitas y luego hacerle así, era para que no se agriaran los pepinos. No sabemos si sí funciona o no, o tal vez algunos no lo hacen y dicen, ay, pues mi pepino sí sabe chido, ¿no? Pero mi mamá lo continuó y mi mamá una vez me lo enseñó a mí. Y eso va evolucionando y se va pasando, funcione o no, lo creamos o no, la memoria se transmite a través del habla, a través de imágenes palpables, pinturas, estatuas, fotografías, también con imágenes, con sueños. La memoria se transmite también con sueños y se va a transmitir también con estos rezos y estas tradiciones que conforme pasen el tiempo van a ir cambiando. Muchas gracias, Kat. La verdad, lo que nos comenta es muy hermoso. La memoria está viva. Inevitablemente, aprender de estas mitologías es ponerlo en contraste con el presente y preguntarte qué tanto de la memoria de la antigüedad sigue hoy en día. Aprender de mitología es aprender cómo se comporta la psique humana, no de manera individual, sino de una manera colectiva. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo importante para recordar? ¿Qué es aquello que quieres olvidar? Desde tradiciones familiares hasta traumas nacionales, la memoria colectiva plantea esto. Muchísimas gracias, Hat, realmente es muy bello. Y comentarles, agregando quizá un poquito sobre esto de la memoria colectiva, el dolor, los traumas, la esperanza, el amor, es algo que se hereda, no a un nivel genético. Se hereda generación tras generación, con las acciones que llevamos a cabo como sociedad, y con lo que perpetuamos y con lo que negamos. Pregúntense ustedes, ¿cuántos traumas tienen heredados?
¿Cuántas esperanzas siguen manteniendo vivas? La mitología habla de eso. Haciendo una muy breve, sin esperar ser despectivo, una muy breve y reduccionista, breve síntesis de lo que nos estuvieron compartiendo hoy. Entonces tendríamos que decir 5 aspectos para abordar la mitología que les recomendamos al momento de estar aprendiendo de una nueva son: aprender de las figuras heroicas y las transformaciones que conllevan consigo. Aprender de las deidades y cómo la humanidad y su vulnerabilidad se ven representadas en ella. Aprender sobre los rituales de renovación y la importancia de la muerte para seguir vivo. Aprender acerca de la colectividad y cómo una cultura plasma su historia en sus mitos y sus mitos plasman la cultura en su historia. Y cómo la memoria colectiva acaba influyendo y manifestándose en los mitos que se van creando. Realmente me parece que son 5 perspectivas magníficas con las cuales los invitamos para que aprendan de mitología. Y para esto quisiéramos recomendarles unos libros que han sido muy significativos para nosotros para que puedan aprender de ello. Yo les recomiendo muchísimo que se acerquen al libro El diario de las 1000 caras, el psicoanálisis del mito, del maestro Joseph Campbell. Aquí Joseph Campbell hace un análisis de la estructura del monomito del viaje del héroe, planteando cuáles son los puntos más importantes y cómo se pueden analizar. Por favor, Denira, ¿hay alguna lectura documental o similar que nos quisieras compartir? En lo personal, los libros a los que más me he acercado son los de Manuel Velasco, los del autor Manuel Velasco. Principalmente Breve Historia de los Vikingos, pero me parece que también tiene de la cultura celta. Trata más de la cultura que en sí de la mitología específicamente, pero pues claramente es un tema que trata porque era parte muy importante de las culturas de estos pueblos, entonces serían los que yo recomendaría. Gracias, Denira. Por favor, Ioannis, ¿algún texto que nos quisieras recomendar? Es un libro muy pequeñito que se llama Mito y Realidad de Mircea Eliade, que fue un poderosísimo y gran historiador de las religiones. Y la verdad es muy conciso y muy claro respecto a muchos términos, ¿no? O sea, no solo es para un público especializado, sino también para el público en general, para entender qué es un mito, qué reflejan los mitos, algunos ejemplos comparativos entre distintas mitologías, desde distintos puntos del mundo, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, de cosas tan pequeñitas, ¿no? Como el tiempo, la vida y la muerte, dentro también de la vida de cada ser humano, del cosmos, y finalmente cómo esto se refleja en nuestras sociedades. Muchísimas gracias, Ioannis. Kat, ¿alguna lectura que nos quisieras recomendar? Sí, 2. Estas son específicamente sobre pues cultura maya y cultura náhuatl, pero uno de ellos es Los arquitectos de historias de Michela Craveri, creo que así se pronuncia. Yo no sé de pronunciaciones. Habla sobre la simbología que va a tener pues el agua, la muerte, de todo lo que ya hablamos nosotros, pero en el área maya y en sí en Mesoamérica. Y para entender más sobre la memoria colectiva, en este caso, les quiero recomendar un libro de Piero Gorza que se titula Hablar el tiempo en San Andrés, paisajes indígenas de los Altos de Chiapas. Sí, yo sé, se escucha muy especializado, pero está fácil de leer y aparte entiendes mucho sobre lo que es la memoria y cómo se puede aplicar igual la memoria en general a todas las mitologías y a todas las creencias que estas envuelven. Muchísimas gracias, Hat. Pues para concluir, quisiera hablar sobre nuestras redes sociales. Pues ya lo dijimos al principio. Patricio tiene su Wattpad, aquí abajito lo vamos a dejar. Ioannis también tiene su Wattpad. Tenemos el canal de Denira en YouTube. De hecho, ella es una youtuber de mitología. Le tuvimos que pagar unos 6 corazones para que quisiera grabar con nosotros. Tenemos a Hat con su TikTok Antropolo Hat y la pueden encontrar en Instagram también como Hatecutli.
Su servidor lo pueden encontrar en el canal de YouTube Mitoprofe, donde pues les juro, ya va a haber videos muy pronto, constantemente. También me pueden encontrar en el canal de Monstruología, donde platicamos de criaturas de la mitología griega desde una perspectiva científica y tratamos de ver cómo serían anatómicamente y biológicamente si existieran en la realidad. También me pueden encontrar en mi cuenta de TikTok como Mitoprofe y los invitamos a que se unan al grupo de Facebook Mitología, Cultura y Otros Vicios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Esperamos verlos la siguiente semana o cuando volvamos a grabar. Y pues si tienen recomendaciones para un tema que trabajemos en un próximo episodio, nos lo pueden dejar en comentarios. Cuídense mucho, recuerden, son héroes y heroínas de sus propias vidas y sus vidas son aventuras fantásticas que valen la pena vivirse. Cuídense mucho y hasta luego. Lo que no saben es que ya les robamos sus cuentas IP a los hijos de su pinche madre. Ya tenemos sus cuentas de banco.